En medio de la multitud, un hombre camina marcado por azotes. La corona de espinas se clava en su frente. La sangre corre lentamente. Algunos lloran, otros gritan, y entonces el sonido resuena como un trueno. ¡Crucifícale! El grito no viene de romanos. Viene del propio pueblo que, durante siglos, esperó al Mesías. Viene del pueblo que repetía todos los días: «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6:4. En el último video entendimos cómo surgieron los hebreos, los israelitas y los judíos. Vimos cómo ese pueblo nació de una promesa, atravesó el desierto, construyó un templo y sobrevivió a la destrucción. Hoy vamos a entender por qué los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Conocían las profecías, sabían de Isaías, sabían de Miqueas, sabían que el ungido vendría del linaje de David, pero en aquel momento, delante de ellos, eligieron a Barrabás. ¿Cómo el pueblo de la promesa rechazó al prometido? Si quieres descubrir todos los motivos, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y mira este video hasta el final. Para entender aquel grito, necesitamos volver antes de la cruz, mucho antes. Durante siglos, el pueblo judío vivió bajo la promesa que Dios le dijo a David: «Estableceré el trono de tu reino para siempre». 2 Samuel 7:13. La esperanza nunca murió. Pero en el siglo I, esa esperanza tenía forma, tenía contornos claros. Israel estaba bajo dominio romano. Soldados patrullaban las calles, los impuestos aplastaban a las familias, la presencia extranjera era una humillación constante. No esperaban solamente un maestro espiritual, esperaban un rey, un descendiente literal de David, un gobernante fuerte, un libertador político, alguien que restaurara el trono en Jerusalén, que purificara el templo, que reuniera a los exiliados esparcidos por las naciones, que trajera paz visible, concreta, mundial. El Mesías debía transformar la realidad histórica. Isaías decía: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro». Isaías 9:6. Los salmos hablaban de dominio sobre las naciones. «Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». Salmos 2:8. Y cada generación repetía esas palabras como combustible para resistir. Pero entonces surge Jesús, hebreo por descendencia, israelita por herencia y judío por nacimiento. Él no levanta ejércitos, no convoca rebelión, no organiza milicia. En cambio dice: «Amad a vuestros enemigos». Mateo 5:44. Jesús hablaba de un reino, pero un reino invisible, interior, espiritual. Y fue aquí donde comenzó el problema. Cuando el Mesías esperado apareció con una realidad diferente, muchos se preguntaron: ¿este es el Mesías que esperábamos? ¿O esperábamos a otro? En el corazón del judaísmo estaba el Shema, la oración más central y la afirmación fundamental del monoteísmo judío, proclamando la unicidad y el amor a Dios cada mañana, cada noche, desde la infancia. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6:4. Para los judíos, Dios es uno, absolutamente uno, indivisible, incomparable. No había espacio para ambigüedad. Ahora imagina el impacto de oír a Jesús decir: «Yo y el Padre uno somos». Juan 10:30. Para un discípulo cristiano eso era revelación. Para un judío eso era blasfemia. La propia Biblia dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Juan 10:31. Cuando Jesús cuestiona el motivo del apedreamiento, responden: «No te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Juan 10:33. Los judíos entendían perfectamente lo que Jesús estaba afirmando. Pero el problema no era solo la declaración, era lo que significaba. La idea de que el Dios eterno pudiera asumir carne humana no formaba parte de la teología judía clásica. Dios era trascendente, santo, inaccesible. El templo era el punto de encuentro, el sacerdocio era el mediador. Los sacrificios eran el camino. Cuando Jesús aparece y dice en Marcos 2:5, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas piensan en silencio. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. La lógica judía era una sola. Si Jesús no fuera Dios, eso era blasfemia. Si lo era, todo necesitaba ser reinterpretado. Porque aceptar a Jesús exigía más que reconocer a un profeta. Exigía redefinir la comprensión de Dios. Y cuando una identidad religiosa entera está estructurada sobre una certeza absoluta, cambiar esa certeza parecía traición. Pero la ruptura no se detuvo ahí.
Lo que estaba por suceder haría todo aún más peligroso. Jesús no solo habló sobre Dios, tocó la estructura. El templo era el centro de la vida judía. Allí estaban los sacerdotes. Allí ocurrían los sacrificios. Allí estaba el sistema que organizaba la relación del pueblo con Dios. Era más que un edificio, era identidad nacional. Y entonces, un día, Jesús entra en el templo, ve cambistas, ve comercio, ve explotación. Y el texto dice, y volcó las mesas de los cambistas. Mateo 21:12. No pidió permiso, no negoció, no buscó aprobación, desafió directamente al sistema. Y habiendo hecho un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Juan 2:15. Los judíos entonces respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Juan 2:18. Jesús declaró, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos pensaron que hablaba del edificio, pero Jesús hablaba de sí mismo. Si su cuerpo sustituía el templo, si el perdón venía por medio de él, si el acceso a Dios ya no dependía exclusivamente del sistema sacerdotal, entonces, ¿qué sucedía con toda la estructura? Los líderes no veían solo a un predicador popular, veían una amenaza real. Si el pueblo comenzaba a seguirlo, su autoridad disminuiría, el control religioso se debilitaría, el equilibrio político con Roma podría romperse. Y es aquí donde muchos se equivocan hoy. Piensan que todo fue solo ceguera espiritual, pero también había miedo, miedo de perder poder, miedo de desestabilizar la nación, miedo de provocar a Roma. Cuando Caifás dijo, conviene que un hombre muera por el pueblo, Juan 11:50. No era solo teología, era cálculo político. En ese momento, el conflicto dejó de ser solamente religioso y se volvió estratégico, y cuando fe, poder y miedo se mezclan, las decisiones dejan de ser simples. Hasta aquí hemos hablado de expectativas, teología y poder, pero existe algo todavía más humano, más silencioso, más incómodo. Y si el problema no fue solamente quién era Jesús, sino el tipo de Mesías que el pueblo estaba dispuesto a aceptar. Durante generaciones, el sufrimiento moldeó la esperanza, exilio, dominio extranjero, humillación nacional. Cada opresión reforzaba la expectativa de un libertador fuerte, visible, incontestable, un Mesías que venciera. Pero Jesús habló de servir, Marcos 9:35, lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:5, entró en Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra, Zacarías 9:9. Aceptar a un Mesías sufriente exigía aceptar que la liberación no comenzaba con Roma, comenzaba en el corazón, y es aquí donde muchos se equivocan hoy. Esperamos que Dios cambie las circunstancias antes de cambiar el interior. Esperamos victoria externa antes de arrepentimiento interno. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, redefinió el campo de batalla. Y eso es desconcertante, porque un reino espiritual no quita soldados de las calles, no derriba a César inmediatamente, no resuelve la opresión política el mismo día. En aquel momento, muchos debieron haber pensado, este no puede ser el Mesías, porque el mundo sigue igual. Pero tal vez el mundo no era el primer objetivo, tal vez el primer territorio a conquistar era el corazón humano, y cuando Dios actúa de manera diferente a nuestra expectativa, la decepción puede transformarse en rechazo. Después de la crucifixión, algo ocurrió que muchos ignoran cuando hablan sobre este tema. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Las murallas cayeron, el centro espiritual del judaísmo se convirtió en cenizas, tal como Jesús había dicho, no quedará aquí piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Pero eso no significó el fin del pueblo judío, significó transformación. Sin templo ya no había sacrificios, sin altar no había expiación ritual. Sin sacerdocio funcional, el sistema necesitaba reorganizarse. Y fue exactamente lo que ocurrió. El judaísmo rabínico emergió con fuerza. La Torá se volvió aún más central. La sinagoga pasó a ocupar el espacio que antes tenía el templo. La fe se estructuró en torno a la ley y la tradición. Y en ese proceso de reorganización, una convicción se consolidó con claridad. Jesús no había cumplido las señales esperadas del Mesías prometido. El reino davídico no fue restaurado. La paz mundial no fue establecida. La opresión romana no terminó. Para el judaísmo que renacía de las cenizas del templo, el Mesías aún estaba por venir. Alguien que cumpliría las promesas de manera visible, histórica y definitiva. Mientras tanto, el cristianismo comenzó a expandirse entre los gentiles, lo que había comenzado como un movimiento interno dentro del judaísmo. Un grupo de judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido. Comenzó a cruzar fronteras culturales, primero Samaria, luego Antioquía, después Asia Menor, luego Roma.
Hombres como Pablo llevaron el mensaje a ciudades griegas y romanas, donde las personas no tenían la misma formación en la Torá, no esperaban un Mesías davídico y no estaban atadas a las mismas expectativas nacionales. Para esos pueblos el mensaje era diferente. No era sobre restaurar el trono de Jerusalén, era sobre liberación del pecado. No era sobre reconstruir el templo físico, era sobre convertirse en templo del Espíritu. Y eso lo cambió todo. Porque a medida que más gentiles creían, la comunidad cristiana dejaba de ser predominantemente judía. La fe comenzaba a adquirir una identidad propia. Surgían debates. ¿Los gentiles necesitaban guardar toda la ley? ¿Necesitaban circuncidarse? ¿Necesitaban vivir como judíos? El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, muestra que esa tensión era real. En ese momento, el cristianismo comenzó a distinguirse claramente del judaísmo rabínico, que también se estaba reorganizando después de la destrucción del templo. Dos tradiciones, ambas arraigadas en las escrituras de Israel, ahora seguían caminos diferentes, y cuanto más el cristianismo se volvía mayoritariamente gentil, más distante quedaba de la identidad nacional judía. Lo que antes era un debate interno se transformó en una división histórica. Una afirmaba que el Mesías ya había venido. La otra sostenía que las promesas aún no se habían cumplido plenamente. Ya no era solo una cuestión sobre Jesús, era una cuestión sobre la interpretación de toda la historia. En ese momento, la separación dejó de ser circunstancial. Se volvió estructural. Y cuando dos tradiciones comienzan a leer las mismas escrituras de maneras diferentes, ya no hay vuelta atrás. Esa separación moldearía los siglos siguientes. Si la historia se hubiera detenido en el siglo I, quizá la división habría sido solo teológica, pero no se detuvo. A lo largo de los siglos, el pueblo judío sufrió persecuciones, expulsiones, guetos, inquisición. Eso no nació de la enseñanza de Jesús, pero influyó en la separación histórica entre las dos tradiciones. Para el cristianismo, Jesús cumplió las profecías en su primera venida, inaugurando un reino espiritual que será plenamente manifestado en la segunda venida. Para el judaísmo, el Mesías debe cumplir las promesas históricas de manera visible y definitiva antes de ser reconocido. Es una cuestión de interpretación de las escrituras, de expectativa mesiánica y de lectura de la historia. El cristianismo nació dentro del judaísmo, pero siguió un camino propio. El judaísmo continuó esperando el cumplimiento de las promesas de una manera diferente. Son dos tradiciones que parten de la misma raíz, pero llegaron a conclusiones distintas. El pueblo que preservó las promesas esperaba un rey que transformara el mundo de afuera hacia adentro. Jesús anunció un reino que comienza de adentro hacia afuera, y entre esas dos expectativas nació la separación. Si te gustó este video, apoya nuestro canal. Suscríbete, deja tu like y escribe aquí en los comentarios. ¿Para ti, Jesús es el Mesías? Quiero escuchar tu opinión. Hasta el próximo video.